Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora, escuche este hermoso himno. Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador. Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos del sentir, sus miradas disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir. Más aún a sus pies en oración puedo ir y también de su amor participar. Pues si pongo en él mi fe, le veré y le escucharé en el reino que él fue a preparar. Todos los redimidos y salvados por él, al Cordero alaban sin cesar. Cantan voces mil y mil en el coro infantil, pues es de ellos el reino celestial. Muchos hay que no saben de esa bella mansión y no quieren seguir a mi Jesús. Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el reino de eterno gozo y luz. Yo ansío aquel tiempo venturoso sin fin, el más grande, el más lúcido, el mejor, cuando de cualquier nación niños mil sin distinción a los brazos acudan del Señor. El mal mensajero caerá en mal, mas el mensajero fiel es medicina. Proverbios capítulo 13, versículo 17. Abramos la palabra de Dios, la Santa Biblia. Si usted quiere leer juntamente conmigo, bueno sería. Dice aquí en San Juan, capítulo 10, los versículos del 30 al 42. Dice así la palabra de Dios. Yo y el Padre, una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra a los judíos para apedrearle. Respondióle Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondióles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago yo las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
y procuraban otra vez prenderle, mas él se salió de sus manos. Y volvióse tras el Jordán, a aquel lugar donde primero había estado bautizando Juan, y estúvose ahí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron ahí en él. Gloria a Dios por esto, y vamos a orar. Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría que nos has dado, por el entendimiento para recibirla en nuestros corazones. Ahora te suplicamos por cada persona que escucha, que todos reciban bendición de tu parte. Te rogamos tu gracia, Señor, y la esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa la palabra de Dios. Escuché lo que dije, es palabra de Dios. Dice aquí, oiga bien, yo y el Padre una cosa somos. Como ya se lo hemos dicho, no se sorprenda que se menciona a él primero y después al otro. En la cultura hispana tenemos la costumbre de colocarnos nosotros al final. Y cuando alguno se coloca primero, le dicen un refrán que dice: el burro adelante y la gente atrás. Es un refrán algo descortés, pero así le dicen a la persona que se pone primero. Pero en el griego no había esa costumbre. Ellos se ponían primero y después el otro. Entonces Jesús aquí está haciéndolo de esa manera. Dice yo y el Padre, no dice el Padre y yo, como los hispanos acostumbraríamos a decir. Entonces dice, yo y el Padre, una cosa somos. O sea que el Padre y Jesucristo son el mismo. Los dos son Dios. ¿Oyó bien? Sí, los dos son Dios. Y eso es sumamente importante para nosotros. Jesús es Dios. Esto respalda la divinidad de Jesucristo. ¿Usted cree que Jesucristo es Dios? Es indispensable creer que Jesucristo es Dios para ser salvos. Ahora el versículo siguiente, el versículo 31 dice: entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Qué odio tan profundo tenían contra Jesús. Teniendo al Hijo de Dios en sus manos, lo rechazaron. No rechace usted a Cristo, recíbale, acéptele en su corazón, y entonces será salvo. Pero dice que volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Ese era el odio profundo que le tenían a Jesús. Lo querían apedrear para matarlo. ¿Ya entiende? Bueno, inmediatamente respondió Jesús y les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Oiga bien, Jesús les está haciendo un reto espiritual a los judíos. Mire, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Todo lo que Jesús hacía venía de Dios el Padre, porque Él era Dios el Hijo. Entonces, todas esas obras eran dadas por Dios a que Él las hiciera. Entonces, la pregunta de Jesús es: ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Las buenas obras que Jesús estaba haciendo, tremendas obras, grandes milagros. ¿Por cuál de esos milagros lo estarían apedreando? Y viene la respuesta de aquellos hombres malos. Respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mire qué palabra, por supuesto era una palabra falsa. Dice: por buena obra no te apedreamos, pero sí era por sus buenas obras que lo estaban persiguiendo. Pero ellos dicen que no, ellos lo niegan. Si no, dice por la blasfemia. ¿Cuál blasfemia?
¿Cuándo había blasfemado Jesús? De ninguna manera. Jesús estaba diciendo la verdad. Yo y el Padre, uno cosa somos. Jesús con el Padre son iguales. Hay igualdad con el Padre, porque el Padre es Dios y el Hijo es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Dios es uno. ¿Escuchó? Sí, Dios es uno. El hombre también es uno. Los animales son muchos. Hay cabras, vacas, leones, elefantes, jirafas, insectos, bueno, muchísimos animales, pero hombre solo hay uno. En el hombre hay razas, diversas razas, pero todos son hombres. De esa misma manera, en Dios hay tres personas, pero los tres son Dios. Hay una unidad en Dios como hay una unidad en el hombre. Comprenda bien usted la enseñanza. Pues dice, la blasfemia, dice, porque tú siendo hombre te haces Dios. No es cierto eso. Jesús estaba comparando con el Padre porque Él era uno con el Padre. Entonces no habría ninguna razón por qué estos lo quisiesen acusar de blasfemia. Otra respuesta a Jesús. No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Algunos se alarman de esta palabra. Oiga, está escrito, dice, en vuestra ley, la ley de los judíos, la ley de Moisés particularmente. Dice, yo dije dioses sois. ¿Quién dijo eso? Dios. Dios el Padre dijo, dioses sois, refiriéndose a los hombres. Pero ¿cómo se puede comprender semejante cosa? ¿Nosotros somos como dioses? Pues en cierto sentido sí. Por ejemplo, actuamos como dioses hacia los animales, hacia algunos animales especialmente. Ahí vemos que pasa un ratón y tratamos de matarlo, ¿sí? Eso es una acción divina. Se acerca acá y se nos posa y nos pica un zancudo en la frente y ¡tas! Le pegamos al zancudo, lo matamos también. Una sentencia de muerte por habernos picado. Imagínense, estamos actuando como si fuésemos dioses. Claro, no somos Dios, pero estamos a veces actuando como si fuéramos dioses. Y hay veces que nos da compasión también cuando miramos que hay una hormiga que está sobre una hoja y la hoja está sobre el agua. Ahí la hormiga se va a morir. Entonces tomamos la hoja y la sacamos del agua y la hormiga se salva. Estamos actuando como actuaría Dios. Entonces a eso se refiere cuando dice yo dije dioses sois. Y dice aquí, si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, a los que recibían la palabra de Dios, les llamó dioses. Imagínese usted. Y luego entre paréntesis dice, y la escritura no puede ser quebrantada. La Biblia no puede ser quebrantada, porque la Biblia es verdadera. Entonces, oiga lo que dice aquí el versículo 36. A quienes el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Imagínense, Él les estaba reclamando a ellos su acusación completamente falsa, porque esa era una acusación muy falsa de Jesús, acusándolo de blasfemo, cuando Él había dicho una gran verdad, la verdad de que Él es igual que el Padre. Entonces dice a quien el Padre santificó, porque es el Padre quien santificó a Jesús, y envió al mundo, dice, envió al mundo, porque el Padre es quien envió a Jesús al mundo para salvarnos de nuestros pecados. A ese vosotros decís, ¿tú blasfemas? Sí, a quien Dios había enviado, a Jesús, a Él le estaban diciendo, tú blasfemas. Ciertamente ellos estaban blasfemando contra Jesús, era al revés la cosa. Los judíos estaban blasfemando en contra de Jesús. Todo dice porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Y acaso no lo era pues? Pero como ellos no creían, y cuando alguien
no cree, pues no hay remedio, se tiene que perder porque simplemente no cree. La Biblia dice que al que cree todo le es posible, pero al que no cree no le es posible nada. Y no puede recibir nada ni puede recibir a Cristo, porque no cree. Para recibir a Cristo en el corazón, uno tiene que tener fe, tiene que creer en Él. Ahora dice aquí, si no hago, ese es el versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero Jesús estaba haciendo las obras de su Padre. Si no fuera así, si no estuviera haciendo obras ordenadas por Dios el Padre, entonces estaba bien que no le creyeran, pero Él estaba haciendo obras verdaderas que venían de Dios. Oiga bien, ahora dice el versículo 38, mas si las hago, o sea, si estoy haciendo las obras de mi Padre, y eso es lo que Jesús estaba haciendo cuando hacía tantos milagros, ¿se da cuenta? Entonces, mas si las hago, aunque a mí no me creáis, dice, creed a las obras. Ya que eran incrédulos, no querían creer en Jesús, ¿sí? No querían creer. Entonces, siquiera deberían creer por los milagros, por las obras que Él hacía. ¿Qué le parece a usted eso? Pues, es lógico lo que Jesús dice. Si a mí no me creéis, entonces creed de las obras. Pero no creían a Jesús ni creían a las obras. Eran totalmente incrédulos. ¿Sabían ustedes? Eran escépticos, así dirían en filosofía. Los escépticos no creen en nada. Qué terrible cosa, no creer en nada, ni en sí mismos creen ellos. Entonces, mas si les hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Lo cree usted? Mire, el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre. Hay íntima comunión entre Cristo y el Padre, y debe haber íntima comunión entre Cristo y nosotros también. Tenemos nosotros que permanecer en la unidad espiritual con el Señor Jesucristo. Y ahora dice el versículo 39, y procuraban otra vez prenderle. ¿Para qué lo querían prender? Para matarlo. Si las intenciones de ellos eran malignas. Ellos querían matar al Hijo de Dios. Pero no era su tiempo todavía. Él tendría que morir por nuestros pecados, pero cuando su tiempo llegase. Y por esa razón no lo podían matar, porque no era su tiempo. Mas Él, dice, se salió de sus manos y no se dieron cuenta. Simplemente se pasó en medio de ellos y no lo vieron. ¿Por qué? Jesús cegó sus ojos para que no vieran. Se les zafó, se les escabulló, ¿verdad? Y se fue Jesús. Entonces no pudieron hacer la maldad que tenían en sus corazones hacer en contra del Hijo de Dios. Y luego dice el versículo 40, y volvióse tras el Jordán. ¿Quién? Jesús. Jesús se volvió a ir a la otra parte del río Jordán. Y el río Jordán es el río que une al mar de Galilea con el mar Muerto. O sea que viene corriendo esa agua desde el mar de Galilea, que es un mar de agua dulce, y llega hasta el mar Muerto. Y el mar Muerto es un mar salado, lleno de sales venenosas, principalmente de azufre. Fíjese, entonces cuando el agua dulce del mar de Galilea desemboca en el mar Muerto, sus aguas se contaminan y se llenan de sal también, se llenan de sales venenosas. Y el mar Muerto no tiene desembocadura, ahí muere. ¿Se da cuenta? Ese río corre hacia ese mar y ahí se queda, en el mar Muerto, porque ese es un mar muerto en donde no hay peces, no vuelan las aves encima, nada, no hay embarcaciones tampoco, porque es un mar completamente muerto. Pero dice que se fue tras el Jordán
aquel mismo lugar donde primero había estado bautizando Juan. Se recuerda de Juan el Bautista que estaba bautizando en el desierto. ¿Oyó? ¿Cómo era posible bautizar con agua en el desierto si en el desierto no hay agua? Porque, entienda usted, el río Jordán corre en medio del desierto, eso es lo que pasa. Entonces él estaba en el desierto, pero ahí estaba el río Jordán, y en el río Jordán había agua. Ya comprende. Entonces dice aquí, y estuvo ahí, se quedó ahí en el mismo lugar donde había estado bautizando Juan. Juan ya no existía, a Juan ya lo habían asesinado, lo habían martirizado de parte del rey Herodes. Entonces dice el versículo 41 que es el último, oiga bien. Bueno, le decía que es el último, pero es el penúltimo. Dice, y muchos venían a él, muchos creían en Jesús, y eso es lo importante, que nosotros creamos en Jesús, que usted crea en Jesús, es importante. Muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, porque es cierto, Juan no vino a hacer milagros, él no estaba haciendo milagros, él estaba solo predicando el reino de Cristo, estaba predicando el reino, eso es lo que estaba haciendo Juan. Mas todo lo que Juan dijo de era verdad. Todo lo que Juan dijo acerca de Jesús era verdadero. Fíjese, Juan no hizo milagros, pero habló acerca de Jesús. Y todo lo que habló de Jesús se estaba cumpliendo. Eso es enormemente maravilloso. Ahora dice aquí el último versículo, versículo 42, y es uno de los más importantes. Dice así, y muchos creyeron en él ahí. Muchos creyeron ahí en él. Glorificamos el nombre de Dios porque esos muchos hayan creído en Jesús. Y cuanto quisiéramos que usted también crea en Jesús, porque solo creyendo en Jesús podrá ser salvo. ¿Quiere usted ser salvo en este momento? Crea en Jesús y oremos juntos. Oremos. Padre amante, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu sabiduría, por tu ayuda. Gracias por estos oyentes, porque no están oyendo por casualidad, Señor, sino por providencia divina. Te pedimos ahora que entres en sus corazones para que sean salvos. Todo esto te lo rogamos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Es Jesucristo mi todo, dulce es cantar su loor. Oh, cuán sublime e infinito es su divino amor. Cuando me vio errabundo, cual hijo pródigo, vino a buscar y a salvarme, a su redil me llevó. Cristo, oh Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, oh Cristo, tuyo seré, Señor. Te seguiré donde quiera, si tú guiando vas, y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Cristo es el lirio del valle, la rosa es de Sarón. Cristo el radiante lucero, la roca de salvación. Él es la fuente de vida y gozo eternal. Ya satisface
Cristo, oh Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, oh Cristo, tuyo seré, Señor. Te seguiré donde quiera, si tú guiando vas, y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Cristo nació en un pesebre, la amarga copa bebió, al inocente cordero en el Calvario murió. Resucitó de la tumba y al cielo ascendió. Más pronto viene en su gloria, esta promesa nos dio. Cristo, oh Cristo, tú eres mi Salvador. Cristo, oh Cristo, tuyo seré, Señor. Te seguiré donde quiera, si tú guiando vas, y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Hemos presentado el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Esperamos que nos siga mirando y escuchando aquí por medio de este canal, Amigos TV. Esperamos hasta la próxima. Ha sido su amigo sincero de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Nos vemos. Mas voy a mi celeste hogar.